Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, por fin. Dice que lo bueno se hace esperar. El segundo vídeo de la saga de los Mercenarios, que concluirá con Los Mercenarios 3. Ya tenéis mi opinión sobre Los Mercenarios 4, que para mí una película totalmente fallida. Pero bueno, vamos a hablar de esta segunda parte, que para mí es la mejor de las tres. Si tuviera que hacer un ranking, estaría la 2, la 1, la 3 y por último la 4, pero con muchísima diferencia de la 3 y de todas las demás. Bueno, llegaríamos al año 2012 y Sylvester Stallone volvería a poner en marcha la maquinaria de una nueva entrega de Los Mercenarios, como os comenté en el vídeo anterior, que os dejo por aquí el enlace. La verdad que la primera película fue a modo de presentación de los personajes, pero ya tenían pensado hacer una serie o una franquicia, como se le suele llamar, con los personajes que serían desarrollados en las diferentes películas que harían de la saga. También se planificaron spin-off, pero todo eso al final se fue un poquito al desastre. Lo de los spin-off y todo el rollo, que se va a hacer un spin-off del personaje de Antonio Banderas, pero todo eso lo explicaré un poquito en el vídeo de la tercera parte. Total, a la hora de ponerse a escribir el guión, se hizo a 8 manos. Por un lado, Richard Wenk fue el guionista oficial, entre comillas, que es guionista también de las 3 entregas de la saga de películas de Equalizer, protagonizadas por Denzel Washington, que tenéis un par de vídeos más la opinión de la tercera película por aquí por el canal. 2 guionistas más y el propio Sylvester Stallone. Una de las cosas que a Sylvester Stallone siempre le ha molestado de las críticas que se tienen hacia las películas de acción y todo el tema es que siempre están más valoradas las películas dramáticas y tal, porque como que el actor se esfuerza más en meterse en el papel, si es un drama, si a lo mejor tiene algún tipo de minusvalía, como son cositas que le gustan mucho a la meca hollywoodiense y normalmente premian en los Oscars, los Globos de Oro, todos estos premios que se dan entre ellos mismos y entre sus colegas de la prensa y tal, que yo hace mucho tiempo que quedé un poquito desencantado de todos estos premios y ya me da exactamente igual. Yo voy a ver una película, si me gusta, me gusta, y si no me gusta, no me gusta, me da igual que hayan hecho Steven Spielberg, Martin Scorsese o quien sea. Yo tengo mi opinión, igual que vosotros tenéis la vuestra. Ya veremos cuando estrenen ahora la de los asesinatos de la luna. 3 horas y media de película, a ver qué tal está. En fin, prosigamos con Los Mercenarios. Pues le molestaba que no se valoraran las películas de acción y él decía que una de las características de las películas de acción es que tú, aunque no tuvieras un guión muy desarrollado o una historia de personajes muy desarrollada, tú tenías que hacer físicamente todo lo que los demás hacían con palabras. O sea, tú tenías que mostrar con tu cuerpo lo que no podías contar con palabras. Si te herían, si tenías que saltar, si tenías que hacer una escena de acción, si tenías que correr, si tenías que luchar, todo eso lo expresas con tu cuerpo, y en una película dramática o de otro género, pues normalmente se explica por medio de los diálogos. Aparte también, en muchas de estas películas tienes que ver una parte sensible o una parte débil del personaje e incluso mostrar el alma del personaje, como por ejemplo en la saga de películas de Rambo, especialmente en Acorralado, y podríamos poner también un poco la de Rambo Last Blood. También podemos ver un poquito ahí más el tema de la personalidad, del alma y del interior del personaje. Y entonces dice que eso también es bastante difícil de hacer, que no todo el mundo puede hacer películas dramáticas, ni todo el mundo puede hacer películas de acción, ni comedia, etcétera, etcétera. Bueno, en esta ocasión, Sylvester Stallone no repetiría como director, guionista, protagonista, porque acabó totalmente agotado de la primera entrega. Entonces sí que participó como actor, evidentemente, participó como guionista, pero yo os digo, a 8 manos, y estuvo asesorando en muchas ocasiones al director elegido para esta película, que yo creo que fue totalmente un acierto, que no es otro que Simon West. Simon West a lo mejor no suena, pero es uno de los directores que trajo una de las películas de género carcelario, porque dentro de todas las películas hay género carcelario, de las más divertidas de los años 90, protagonizada por Nicolas Cage, que no es otra que Con Air, que por cierto tenéis por aquí el enlace por si queréis ver el vídeo de Con Air o el de Cara a Cara.
En aquella época Nicolas Cage lo petaba, se convirtió en un actioner y nos trajo Cara a Cara, nos trajo La Roca, nos trajo con él. Después nos traería las 2 películas de La Búsqueda, que parece ser que se está planificando una tercera película y que Keanu Reeves podría salir con él. Son rumorologías porque ya mucho tiempo planificando una tercera entrega de La Búsqueda. Y entonces Simon West pues hizo un trabajo con esta película espectacular. Si no habéis visto con él, no tardéis en verla porque es divertida, tiene buenas escenas de acción, unos diálogos que alucinan y un elenco de actores muy buenos como John Malkovich, como Steve Buscemi, etcétera, etcétera, etcétera. No la podéis perder. Después Simon West también tiene en su haber algunas películas un poquito más serias, entre comillas. Por ejemplo, tiene La hija del general, protagonizada por John Travolta, que es un thriller militar que está bastante bien. O también tiene The Mechanic, la película protagonizada por Jason Statham, que a su vez es un remake de una película de Charles Bronson de los años 70, una cosa así, y que tiene 2 partes. Tiene The Mechanic y The Mechanic Resurrection, que me parecen las 2 buenas películas. Bueno, a la hora de rodar, Simon West tiene una característica muy especial, y es que para elaborar los storyboards, ya sabéis, esos cómics, por decirlo de alguna manera, donde se van planificando las escenas que se van a desarrollar en una película, a la hora de desarrollar todo el storyboard y sobre todo las escenas de acción, lo hace en colaboración con el equipo de coordinadores de escenas de riesgo, especialistas, dobles, etcétera, etcétera, para así planificar y saber cuánto tiempo previamente al rodaje tienen que utilizar para hacer una escena o otra escena de acción, porque hay algunas que por su dificultad, explosiones, gente por ahí en medio, medidas de seguridad, pueden tardar en planificarla hasta 3 meses. Va a flipar. Stallone, como ya hice en la primera entrega, se planteó hasta qué punto podían utilizarse efectos prácticos y efectos CGI o digitales. Evidentemente, la sangre que vemos en esta película, como que vemos en la 3 o en la 4, es digital como la de las películas de John Wick. Se añade después en postproducción. Pero bueno, depende cómo lo hagas, pues queda mejor o queda peor. Pero sobre todo quería darle realismo a las escenas de acción. Entonces llegaron al consenso de utilizar armas de fogueo trucadas, sobre todo con los cañones modificados, para que entrara más ventilación a la hora de pegar el tiro, pues soltaran una llamarada y parece realmente que estás disparando munición real y no de fogueo. Lo que pasa es que tenías que tener cuidado, porque si estabas muy cerca o no estabais todos sincronizados a la hora de hacer la escena de acción, te podía quemar y te podía hacer bastante daño, porque la llama podía salir unos cuantos metros. O sea que había que tener algún cuidadito. Después, evidentemente, se utilizarían pantallas verdes para algunas escenas, con helicópteros, se rodaron algunas escenas dentro de plató y todas esas cositas que se suelen hacer en estas pelis de acción. Como comentaba, pese a que Sylvester Stallone no dirigió la película, en todo momento Simon West estuvo en colaboración con él, incluso cuando tuvo que juntar en una escena, por ejemplo, a Bruce Willis, al propio Stallone y a Arnold Schwarzenegger. Simon West le dijo: ¿y en esta escena tú cómo crees que actuarían? ¿Qué frases dirían? ¿Cómo se moverían? ¿Qué tipo de arma utilizarían? Y todo eso le sirvió pues para hacer una de las mejores películas de la saga. Desde mi punto de vista, la mejor entrega. Después, a la hora de realizar el casting, Stallone también se planteó pues traer actores que pudieran llevar a otro nivel el tema de la acción, y sobre todo lo que quiso es darle una oportunidad a muchos actores que a lo mejor habían pasado una mala racha, una mala época, que a lo mejor habían estado arriba del todo y por circunstancias de la vida pues habían caído en el olvido, estaban haciendo pues 4 películas y 4 tonterías que no estaba viendo nadie, y igual que le ayudaron a él cuando empezaba en su carrera. Recordaros cuando empezó en Rock y tal, tenéis por ahí también vídeos de toda la saga de Rock y de Creed, etcétera. Pues él también le quiso dar una oportunidad a este tipo de actores, o incluso algunos que ya estaban como medio jubilados o jubilados del todo, los llamó para ver si querían hacer un pequeño papelito. Luego os comentaré cuáles fueron los que vinieron, que son los que salen en la película, evidentemente, y algunos de los que se quedaron fuera, pese a que hubo conversaciones para que participaran, pero por circunstancias de agenda, porque no nos interesó, etcétera, etcétera, finalmente pues no los hemos visto en ninguna entrega de la saga de los mercenarios. Bueno, en esta película también, como os comentaba, a la hora de desarrollar a los personajes, sobre todo también quiso incluir cosas de su vida real, de su vida cotidiana, en lo que venía siendo el personaje en sí.
y sobre todo quiso tirar mucho de las famosas one-liners que tanto Stallone utilizaba como Bruce Willis, como Arnold Schwarzenegger en sus películas, incluso llegando a hacer intercambio entre ellos. También lo que hizo muy bien fue, ya para rizar el rizo, utilizar algunos memes, sobre todo con el personaje de Chuck Norris, que luego os comentaré la escena de la cobra, por qué se llevó a cabo y por qué se utilizó ese meme y no otro, porque es que Chuck Norris tiene millones de memes. Es, yo creo que el actor que más memes tiene de la historia. Sobre todo a la hora de tener tantas estrellas en el elenco de la película, como comentaba Schwarzenegger, Bruce Willis, el propio Stallone, etcétera, etcétera, fue cuadrar los calendarios. Porque aunque estuvieran algunos jubilados, siempre tienen algunos eventos. A lo mejor tienen que ir, yo qué sé, pues a la Comic Karate de no sé qué y llaman que vaya Chuck Norris, o la no sé qué de lucha de tal y quieren que vaya Randy Couture. Para juntarlos todos fue una auténtica locura de logística. Bueno, en esta película, como ya veremos, vuelven otra vez como héroes, pues evidentemente Sylvester Stallone como Barney Ross, Dolph Lundgren como Gunnar, vuelve Jet Li muy brevemente, lo vemos solo un momento al principio, luego os explicaré por qué. Vuelve otra vez en su personaje de Lang. ¿Quién vuelve más? Randy Couture, Terry Crews, eso como los héroes. Luego os comentaré los villanos. Y ya sabéis que en estos vídeos, como os dije en el anterior, hago un poquito de biografía de los personajes o de los actores y tal. Y en esta ocasión pues le tocan tanto a Randy Couture como a Terry Crews, a Jean-Claude Van Damme y a Scott Adkins. O sea que ahora os voy a traer un poquito de información de su vida, que tiene cositas muy curiosas. Para empezar, por ejemplo, el personaje de Gunnar, de Dolph Lundgren, si habéis visto la primera película, que me imagino que sí, hay un momento que parece que muere. Pero al final de la película lo vemos otra vez que está como recuperado en el bar y todo el rollo. Que se le dice la frase aquella de lo que no te mata te hace más fuerte y tal. Y entonces esto fue una variación porque ya estaban pensando en hacer la segunda parte y para que no se perdiera el personaje de Gunnar, lo resucitaron al final de Los Mercenarios, porque en principio se moría, para que participara en esta segunda entrega y desarrollarlo un poquito más. Y sobre todo que Dolph Lundgren mete mucho tema con el tema de la química y tal, pero luego os lo comento. Después tanto Arnold Schwarzenegger como Bruce Willis también ampliaron el cameíto que tuvieron en la primera película, la escena de la iglesia, y ya tuvieron aquí papeles de peso. Ya salen participando en la acción, ya salen colaborando con los mercenarios, con Stallone y con todo su equipo. Y es una auténtica alucinada verlos a los tres juntos. Vamos, es que se te ponen los pelos de punta de por fin los podemos ver, y además sería ya la última vez, o la primera y la última vez que los veríamos a los tres en acción, no juntos en una escena como la otra, sino juntos, pegando tiros y luchando, intercambiándose frases, one-liners y tal, que es buenísimo, sino ya sería la última vez, porque después en la tercera hubo conflictos por temas de dineritos con Bruce Willis, ya lo comentaré, y lamentablemente tenemos a Bruce Willis muy pachucho. Y aunque se hiciera otra entrega de Los Mercenarios, que yo sinceramente después de la 4 creo que no va a haber, ya no va a aparecer más, lamentablemente por temas de salud. Como curiosidad, Arnold Schwarzenegger, mientras que se encontraba rodando en Bulgaria, que es donde se han rodado todas estas películas, en los estudios estos en Bayona, si no me equivoco, se llaman, tuvo una entrevista con el primer ministro de allí de Bulgaria y como obsequio le llevó una réplica de la espada de Conan el Bárbaro. Aquello en plan regalo. Pues mire usted, señor primer ministro, le regalo una espada de Conan. Él, para seguir pues como si fuera una especie de representante de los Estados Unidos por toda su etapa que había tenido política y tal, pues fue a reunirse con el primer ministro. Otra curiosidad es que Arnold Schwarzenegger rodó su papel de Trench, las escenas en las que sale y tal, durante 5 días. 5 días se tuvo que apretar la agenda porque justo iba a comenzar el rodaje de la película El Último Desafío. No sé si la habéis visto, que sale de sheriff y el Eduardo Noriega es un narco que se escapa, tiene un coche súper rápido y tiene que llegar a un pueblo. Y bueno, es una película curiosa. El Último Desafío, por si la queréis ver. Bueno, y ahora os voy a explicar un poquito de biografía de Terry Crews, que lo tenemos como César, el especialista en armamento del grupo. Crews nació en Michigan y fue a estudiar a la universidad de la propia Michigan por una beca en arte. Que dices, hostia, este tío, curiosamente, con lo mazado que está, como que fue
a estudiar arte. Pues sí, entró en la universidad por el tema de arte, pero después evidentemente se decantaría por ser parte pues, del equipo de fútbol americano, los Western Michigan Broncos. Y gracias a ello se formó una carrera bastante amplia en equipos como los Rams, los San Diego Chargers, los Washington Redskins o los Philadelphia Eagles, el de la NFL USA, que son el fútbol americano o el rugby de los Estados Unidos. Pero es que también vino a jugar a la NFL Europa y aquí estuvo con el equipo de los Rain Fire. Como curiosidad, que ya lo comenté en el vídeo anterior, debutó como actor en un pequeño papel junto a Arnold Schwarzenegger en la película El Sexto Día, aquella película que hace de clones y todo el rollo, que la verdad que es una película curiosa en la carrera de Arnold Schwarzenegger. Y también ha aparecido en películas como Training Day, peliculón de Denzel Washington y Ethan Hawke, dirigida por Anthony Fuqua, que ya os he dicho alguna vez que os hablaré de ella. En Terminator Salvation, que en esta no participó Arnold Schwarzenegger, sino que fue aquella secuela o reinicio extraño que protagonizó Christian Bale, y también tuvo un pequeño papel en Deadpool 2. Y después también ha hecho algo de televisión. Del año 2013 al año 2021, pues ha sido uno de los protagonistas de la serie Brooklyn Nine-Nine, una serie de policías, en plan, también con comedia y tal, y haciendo el papel del teniente Terry. Después tenemos a Randy Couture como Peaje, el especialista en demoliciones, explosivos y tal, que curiosamente es un especialista en lucha grecorromana y aparte en artes marciales mixtas. Durante su carrera deportiva en la Ultimate Fighting Championship, que podría ser la liga esta de luchadores y tal, fue 3 veces campeón de peso pesado y 2 veces de peso semipesado. Curiosamente es uno de los únicos profesionales de la lucha que ha estado en las 2 categorías a la vez y que ha ganado campeonatos en las 2 categorías a la vez. Tiene un récord de 15 peleas ganadas y aparte también en su época tuvo el récord de ser la persona mayor de 40 años en ganar un campeonato de la UFC. Sirvió en el ejército de los Estados Unidos de 1982 a 1988, alcanzando el rango de sargento de la 101 División Aerotransportada, que os sonará porque a lo mejor la habéis escuchado pues, en alguna película, en alguna serie o alguna cosa así. Y el tema que se dedicara después a la lucha empezó pues muy curioso. Se apuntó para el equipo de lucha del ejército cuando estaba pues en servicio y por un error administrativo lo apuntaron a lucha grecorromana y él quería participar en hacer artes marciales mixtas y todo el rollo. Pero para no perder un año y empezar a entrenarse, pues dijo, pues hago lucha grecorromana sin ningún tipo de problema. Y su debut en el cine fue con un pequeño papelito, que además se pelea junto a Jet Li en una película que se llama Romeo debe morir. Y es una escena en la que vemos que Jet Li se enfrenta a 5 luchadores de artes marciales mixtas dentro de un ring y a los 5 pues los atuñina. Uno de ellos es Randy Couture. Después tenemos a Liam Hemsworth, el hermano pequeño de Chris Hemsworth, conocido por todos nosotros, Tyler Rake, Thor, etcétera, 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 que lo tenemos en el papel de Billy, un francotirador nuevo en el equipo de los mercenarios y quien desencadenará un poquito toda la acción después de todo lo que pasa en la película, debido pues lamentablemente pues a su fallecimiento a manos de Jean Villian. Jean-Claude Van Damme que se sale. Hemsworth curiosamente aparecía en Los Mercenarios 1, pero por problemas de agenda y tal fue eliminado del guión y finalmente pues su personaje lo añadieron en esta segunda entrega. Sobre todo Liam Hemsworth es conocido por haber participado, aunque sea en un papel pequeño, porque tampoco no es que sea muy grande, en la saga de películas de los Juegos del Hambre. Y próximamente tiene el duro papel de sustituir a Henry Cavill en la serie de Netflix The Witcher, porque ya sabéis que había problemas con Henry Cavill, que si lo han echado, que si se han ido, no se sabe ahí muy bien, y ahora el nuevo brujo va a ser Liam Hemsworth en la próxima temporada. Después tenemos a la actriz Yunnan como Maggie, un enlace de la CIA enviada por el señor Iglesias pues, para que controle un poquito los mercenarios, y es una actriz evidentemente de origen chino que habla varios idiomas, aparte del mandarín, habla francés, habla inglés, etcétera, etcétera, y sobre todo ha hecho cine
en su país, ha ganado incluso algunos premios con algunos directores de cine bastante conocidos asiáticos, como Wang Quan'an, que yo no sé ahora mismo quién es, pero he participado en películas con él de corte dramático, de estas historias que gustan mucho, intimistas y tal, en el cine asiático, y la verdad que tiene un poquito de solera. Internacionalmente se la ha podido ver, pues, por ejemplo, en la película Speed Racer, dirigida por las hermanas Wachowski. Después tenemos como nueva incorporación, madre mía, Chuck Norris, Booker, el lobo solitario. Increíble, lo poco que sale y roba la película el tipo. Curiosamente, el nombre este de Booker es en referencia al personaje que hace en Los Valientes Visten de Negro, una de las primeras películas de Chuck Norris, que allí era John T. Booker. Ahora voy a explicar algunas curiosidades, algunas cositas de su biografía, como por ejemplo que no se llama Chuck Norris o Chuck Norris, sino que se llama Carlos Ray Norris y nació el 10 de marzo de 1940. O sea que actualmente tiene 83 años. Campeón de karate, actor, productor, especialista, un montón de cosas más. Incluso tiene un propio arte marcial que es el Chung Kuk Do. Se unió a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos como policía militar en el año 1958 y lo destinaron a Corea. Empezó pronto el amigo Chuck y allí, cuando estaba haciendo pues su servicio militar o cuando se había alistado al ejército de los Estados Unidos, fue cuando le empezaron, en vez de llamarlo Carlos, empezaron a llamarle Chuck y ya se le quedó el apodo. Allí, justo estando en el ejército en Corea, aprovechó para empezar a entrenarse un poquito pues en categorías de artes marciales como el taekwondo, el judo o el hapkido. Cuando volvió de su estancia en Corea, siguió haciendo de policía militar en la base de March Point en California hasta el año 1962, que fue cuando se licenció. Entonces comenzó a practicar otro tipo de deportes aparte de artes marciales, como por ejemplo boxeo y karate, ganando algunas competiciones de karate y también practicando una nueva arte marcial que era el jiu-jitsu brasileño. Después abriría su propia escuela de artes marciales, que en aquella época lo que se practicaba era lo conocido como karate coreano. De todas las películas que ha participado Chuck Norris, una de las más conocidas evidentemente, o de las más recordadas, y aparte que empezó a lanzar su carrera, fue El Furor del Dragón. Es mítica ya la escena de la pelea entre Chuck Norris y Bruce Lee en el Coliseo Romano, aunque sea un poquito así con cromas y tal, pero a partir de ahí la gente se fijó en él y ya empezó a despuntar como actor. Evidentemente, como actor, su expresividad y tal, pues no se puede decir que sea muy actor, pero resulta convincente como militar, como el tipo serio y callado, que es más de acción que no de palabras, y la verdad que ese personaje pues es el que ha hecho todas sus películas, por eso, porque no tiene dotes, pues evidentemente hacerte un drama, por decir algo. También es conocido porque en el año 1993 y hasta el 2001, casi 10 años, estuvo haciendo del personaje de Walker Texas Ranger. Y como una curiosidad y la verdad que una noticia bastante potente, es que en el año 2017 sufrió 2 infartos consecutivos, pero consiguió recuperarse, y yo os digo, ahora tiene 83 años y sigue vivo y coleando. Chuck Norris. Bueno, villanos. En primer lugar tenemos a Jean-Claude Van Damme, Jean Villian, líder de los Shanks y el villano principal de la película, que después tendrá un pequeño dolor de cabeza al final por una pelea que tiene con el personaje de Barney Ross. Pero bueno, el dolor de cabeza se le quita rápido. Como comenté en el vídeo de la primera entrega, Jean-Claude Van Damme, arrepentido de no haber hecho el papel que le dieron después a Dolph Lundgren, el de Gunnar, se puso en contacto con Sylvester Stallone y le dijo que por favor, si hacía una segunda entrega, aunque fuera de villano, que lo llamara, que él estaba dispuesto a participar porque vio que la película había sido la bomba. Una curiosidad es que la pelea que vemos al final entre Villian y Ross fue una sugerencia de Jean-Claude Van Damme, que la hiciera un poquito más sencilla, que fuera una pelea salvaje, más visceral, y puso de ejemplo al propio Sylvester Stallone la pelea que tiene en Rocky 3 contra Clubber Lang, Mr. T, que era una pelea ahí a cara de perro, porque la pelea estaba en principio planificada de una manera muy salvaje.
iba a haber primero una persecución con helicópteros, después iba a haber una lucha con martillos y finalmente el enfrentamiento final, evidentemente con Jean-Claude Van Damme, con su típica patada voladora, que recordamos todo, y su apertura de piernas o espagat, como se le quiera llamar. Y todo esto dijo Jean-Claude Van Damme: vamos a quitar los helicópteros y los martillos y vamos a hacerlo más sencillo, y para el tema de la coreografía y todo será mucho más rápido. A Sylvester Stallone le pareció bien, a Simon West, el director, le pareció bien, y en la escena que vemos en la película. Como curiosidad, también esta es la cuarta vez que Jean-Claude Van Damme trabaja tanto con Dolph Lundgren, porque ha hecho varias películas de Soldado Universal y tal, y con Scott Adkins, que también ha hecho algunas películas con él, pues de enemigo y todo el rollo. O sea que ya ha hecho 4 películas con cada uno. Jean-Claude Camille François Van Barenberg, nombre real de Jean-Claude Van Damme, que se lo puso cuando se trasladó a Los Ángeles por recomendación del que era su maestro de interpretación y tal, pero previamente se había puesto otro nombre que ahora os comentaré porque vais a flipar. Actor, productor, guionista, experto en artes marciales, de origen belga. De hecho, la prensa en general le llama el Músculos de Bruselas, y todo fue porque ganó un campeonato de Mr. Bélgica, de fisiculturismo y tal, y ya le pusieron pues ese título, los Músculos de Bruselas. Desde pequeño Jean-Claude Van Damme ya tenía como una afición por las películas de acción y de artes marciales, le gustaban las pelis de Bruce Lee, de Steve McQueen, y a la edad de 10 años le dijo a su padre: papá, ¿por qué no me llevas y me apuntas pues a algún gimnasio, a algún local de artes marciales? Y ahí fue donde empezó a practicar Karate-Do. Y aparte, por otro lado también, se apuntó para hacer danza clásica durante 5 años, más que nada para ganar flexibilidad. Por eso esa apertura de piernas que hace, que madre mía, si la hago yo, no me puedo levantar más en la vida. En el año 1978 montaría su propio gimnasio, su propia academia en Bruselas, el California Gym. Y todo era para recaudar dinero, porque su idea era en algún momento dar el salto a Estados Unidos y si podía meterse pues en la meca cinematográfica de Hollywood. Esto sucedería en el año 1982. Hizo la maleta, se fue a Estados Unidos y se cambió el nombre, que os vais a flipar, llamándose Frank Cujo. Frank Cujo. Allí estuvo haciendo de portero, de taxista, de repartido de pizzas, de chofer, de masajista. Estuvo haciendo de un montón de cosas, hasta que curiosamente hubo un momento que conoció a Chuck Norris y entonces le hizo de asistente personal y aparte de sparring a la hora de entrenarse en las peleas y tal, y fue el que le dio la primera oportunidad, el propio Chuck Norris, con un breve papelito en Desaparecido en Combate. Después le llegaría la oportunidad en el año 87 de participar en Depredador, haciendo de la criatura del propio Depredador, pero sus quejas, sus exigencias y todos los problemas que dio durante el rodaje, aparte que el Depredador era ridículo. Tenéis un vídeo, dejaré por aquí el enlace por si queréis saber cómo era el Depredador y veréis imágenes de Jean-Claude Van Damme vestido de Depredador y tal. No funcionaba, le dieron puerta y entonces contrataron a otro actor para que hiciera del propio Depredador, aparte de cambiar todo el diseño de la criatura. Pero finalmente el papel que lo lanzaría al estrellato sería el de Frank Dux en la película Bloodsport o Contacto Sangriento en el año 1988, y ahí ya lo empezaría a petar. La película que más dinero ha recaudado de las que ha participado Jean-Claude Van Damme, curiosamente, es Time Cop, pero tenéis por ejemplo Blanco Humano, tenéis Muerte Súbita y infinidad de películas de su época, de los finales de los 80, 90 y tal, que son las películas que a mí me gustan. Todas las últimas que ha hecho, secuelas y requetecuelas de Soldado Universal, etcétera, etcétera, y muchas directas a vídeo, sinceramente a mí no me gustan, y de hecho intento verlas, pero a los 10 minutos ya me he cansado y no sigo viendo este tipo de películas. Lo siento por Jean-Claude Van Damme. Y ahora voy a explicar un poquito la caída en desgracia que tuvo Jean-Claude Van Damme, sobre todo en la década de los 90. Y es que en esa época empezó a consumir sustancias, especialmente esos polvillos blancos, que no es azúcar glass, de los que llegaba a gastarse $10.000 en consumo a la semana. $10.000. En el año 1996, voluntariamente, se quiso rehabilitar, ya llevaba 6 años metiéndose, hasta las rayas que había por la carretera. Les decía a los que iban pintando: espérate, no la pintes todavía, que luego ya si eso la va a tener que volver a repintar.
y los campos de fútbol también. Cualquier línea que veía blanca, sé que pensaba que era para él. Se metió en una clínica de rehabilitación y a la semana, ya harto de estar allí, se fue. Y cayó todavía más en desgracia, porque en el año 97 se divorció de una de sus mujeres, porque ha estado ya casado de 4 veces, y el consumo fue más grande, encima también problemas de alcohol, empezó a meterse problemas, lo detuvieron por ir conduciendo borracho a Los Ángeles, y etcétera, etcétera, y un montón de desgracias más, peleas, encarándose con la prensa. Bueno, se metió en un follón que no había manera de sacarlo. En el año 1998 finalmente le diagnosticaron un desorden bipolar y entonces se tuvo que poner en medicación para controlar este desorden de bipolaridad, y ya se empezó a tomar en serio el rehabilitarse, el quitarse un poquito del tema de las rayitas y todo este tema. Pero el tema del bebercio ha estado más o menos siguiendo, porque durante el rodaje de Los Mercenarios 2, en un bar de Bulgaria, se apostó un reloj que llevaba, que valía un pastonazo, en un campeonato de pulsos, y evidentemente lo ganaron, porque como iba tan mamado no sabía ni dónde tenía la mano izquierda, y se ve que la lió parda, se cabreó un montón y vamos, apalizó a todos los que había por allí, le dieron a él, destrozaron medio bar y bueno, acabó todo en desastre durante el rodaje de Los Mercenarios 2, y eso que estuvo en Bulgaria 2 días. Imagínate si lo deja una semana. De hecho, como se explicaba antes, cuando lo detuvieron por ir borracho en el año 99 en la ciudad de Los Ángeles, estuvo 3 años en libertad condicional, O sea que podía haber acabado en la cárcel, pero bien metido, como Robert Downey Jr. Y mira después, el que ha salvado un poquito hasta hace unos años el universo Marvel y el que ha metido muchísimo dinero dentro de las arcas de Disney haciendo de Iron Man. En el año 2013 empezaron a empeorar un poquito sus problemas de salud porque le detectaron artrosis en la cadera derecha y entonces ya no puede hacer según qué poses y según qué cositas, y lo tuvieron que operar para arreglársela un poquito. Después tenemos como otro de los villanos y mano derecha de Jean Villian a Scott Adkins como Héctor. Adkins es un actor de cine, televisión, de origen británico. Curiosamente proviene de una familia de carniceros y una de sus bisabuelas es de origen español, que emigró a Reino Unido pues cuando era joven, o sea que tiene sangre española. Scott Adkins. Como curiosidad, trabajó de doble en algunas escenas de riesgo en la película de X-Men Orígenes Lobezno, haciendo las escenas de riesgo del personaje de Ryan Reynolds, que hace de un originario de Poole, que es un auténtico desastre. Pues las escenas de acción que no podía hacer Ryan Reynolds las hacía Scott Adkins. Empezó a interesarse más o menos como Jean-Claude Van Damme por las artes marciales cuando visitó, junto con su padre y un hermano mayor, un centro de karate especializado en judo a la edad de los 10 años. Y entonces ya se puso a practicar diferentes artes marciales, porque Scott Adkins ha tocado todos los palos. Cuando tenía 13 años empezó a interesarse más, sobre todo en temas de defensa personal. Empezó a practicar taekwondo porque, yendo un día al gimnasio, curiosamente lo atracaron, y entonces empezó a tomarse más en serio las artes marciales, como diciendo: a mí nadie me va a plantar cara más ni me van a robar. A los 16 años también empezaría a practicar kickboxing y lo ficharían para que fuera instructor de la Asociación Profesional de Karate del Reino Unido. Además tiene experiencia en multitud de artes marciales, como se iba comentando: Jiu-Jitsu, Krav Maga, Karate, Wushu, Jiu-Jitsu brasileño, Jiu-Jitsu, Muay Thai, Capoeira, Tai Chi y hasta también un poquito de gimnasia para el tema de la flexibilidad, como Jean-Claude Van Damme. Su primera oportunidad en el mundo del cine le llegaría en el año 2011, que lo llamaron desde Hong Kong para ver si quería participar en una película, y allí empezaría a codearse ya pues con algunos de los actores y directores especialistas en películas de artes marciales de China, como por ejemplo el propio Jackie Chan, Sammo Hung, Corey Yeon, Yuen Woo-ping, todos estos que normalmente siempre han hecho coreografías en películas de Hollywood y tal. Pues con ellos empezó a labrarse una carrera Scott Adkins. El papel que ya le empezaría a abrir sobre todo el tema de la fama sería la película Invicto, en la segunda parte, donde haría de un personaje que era un luchador de la MMA ruso, salía de villano, y fue cuando la gente empezó a fijarse un poquito en él. Después también participaría en la saga de películas de Jason Bourne, en el Ultimátum de Bourne, que tiene una escena ahí muy buena de artes marciales y tal.
Participaría también junto a Jean-Claude Van Damme en la primera película, que sería El Patrullero, que también saldría por ahí de enemigo, y ya pues, poco a poco ha ido haciendo películas, ha ido haciendo series. Y por cierto, últimamente lo hemos podido ver haciendo de el líder de la mafia rusa Kirill Harkan en John Wick 4. Lo que pasa es que está muy caracterizado, pero yo voy a dejar una imagen por aquí, y es Scott Adkins, para que flipéis. Yo recomiendo una película de él, del año 2021, que se llama One Shot. No me acuerdo qué título le pusieron en español, pero bueno, dejaré por aquí el póster. Que es una película que está rodada en falso plano secuencia y que tienen que ir a sacar a una persona de una base militar y llegan unos que son los villanos y se harían ahí un tiroteo y de todo. Y esa película es guapísima. Bueno, otros posibles mercenarios que podían haber aparecido. Parece ser que en el año 2011, antes de empezar a rodar la película, Stallone se puso en contacto tanto con John Travolta como con Nicolas Cage para que participaran en la película con unos papelitos. Pero finalmente, pues no llegaron a un acuerdo y de hecho no los hemos visto. También parece ser que se puso en contacto con Charlie Sheen para que hiciera de un personaje que era un enlace de la CIA que quería detener al señor Iglesias por sus trapicheos. Pero finalmente tampoco llegarían a un acuerdo y Charlie Sheen pues tampoco apareció en ninguna película. Después el actor Taylor Lautner fue uno de los candidatos para hacer el papel de Billy, que finalmente vemos aquí que interpreta a Liam Hemsworth. Y el papel de Maggie lo iba a hacer Gina Carano, pero se ve que tampoco llegaron a un acuerdo y finalmente pues lo hizo la actriz Yunnan, si no me equivoco se llama. A Donnie Yen también se le ofreció un papelito en la película, porque ya se habían también puesto en contacto con Jackie Chan, pero tampoco lo hizo y tal. Y finalmente Donnie Yen dijo que no. Pero bueno, lo hemos visto en John Wick 4, que madre mía, qué papelón. Bueno, algunas curiosidades. Durante el rodaje de la escena de la persecución de las lanchas que hay, una vez que Barney y los demás han rescatado a Trench y todo el tema, hubo un accidente fatal en el que murió un especialista y otro quedó en estado crítico. O sea que cuidadín, porque todavía en los rodajes, cuando intentas hacer las cosas tan reales sin utilizar mucho CGI, explosiones y tal, parece ser que una de las cargas explosivas que había en una lancha pues llevaba demasiada carga y se produjo pues este fatal accidente. Como os comenté al principio, Jet Li, que participa prácticamente nada, sale nada, 5 minutillos al principio de la película y poco más, no rodó las escenas que les correspondían en Bulgaria, sino que estaba en Hong Kong. Hasta allí se desplazó Dolph Lundgren y entonces se rodaron los dos tete-a-tete que tienen con el personaje de Barney Ross y con Lee Christmas, Navidad. Esto se rodó por un lado y después las escenas de Ross y Navidad se rodaron por otro y después en la sala de montaje las juntaron los dos y todo fue porque Jet Li estaba rodando otra película y no se podía desplazar. La pluma que saca Barney para que Gunnar se ponga allí a hacer sus fórmulas y todo el rollo y su, como dice, su teoría de la relatividad o algo así de Einstein, no lo recuerdo ahora muy bien, y dice mejorada por mí. Esto resulta que es una, o fue en su caso, una edición limitada de una marca de plumas que se llama Montegrappa y que Sylvester Stallone ayudó a diseñar, pues poniendo las calaveras y todos los símbolos de los mercenarios. Jackie Chan parece ser que en una entrevista dijo que le habían ofrecido un papel, pero por problemas de agenda tuvo que rechazarlo pues al final y no pudo aparecer. Como curiosidad, si os fijáis, los títulos de crédito o el título de Expendables 2 no sale hasta el cabo de los 14 minutos de empezar la peli. En la escena final, donde vemos a Arnold Schwarzenegger, a Bruce Willis y a Sylvester Stallone junto al helicóptero en el que se tienen que marchar y tal, vemos que Arnold Schwarzenegger lleva una camisa hawaiana. Los tres fueron socios de la cadena de restaurantes del Planet Hollywood y Schwarzenegger normalmente vestía así, con camisa hawaiana y la chaqueta de piel marrón de Planet Hollywood encima. En un principio también se planteó que volviera el personaje de Toll, de Mike Rourke, y que fuera este el que sería asesinado para después desencadenar toda la acción y el enfrentamiento con Jean Villian, sus hombres y tal. Pero parece ser que Mike Rourke prefirió hacer otro proyecto y fue cuando esta parte la introdujeron en el personaje de Billy, Liam Hemsworth.
Bueno, respecto a escenas eliminadas, en total hay 5 escenas eliminadas que se pueden encontrar en los extras del Blu-ray. Dentro de estas 5 escenas eliminadas, la verdad que tampoco tienen mucho para que falte la trama o para desarrollar la trama. Básicamente son trocitos de escenas que las han cortado para que no fueran tan largas. La primera, por ejemplo, es una conversación que tienen Navidad y Ross dentro del avión, en el que ve que tiene allí como una especie de colgante con una calavera puesta, y entonces Navidad se empieza a meter con Ross diciéndole que ese amuleto que es muy feo, que no sé qué, y tienen ahí un poquito pues, de cachondeo. La segunda escena eliminada o trozo cortado es la escena en la que el señor Iglesias aparece en el avión cuando Barney Ross queda con él y tal, que le dice que tiene una misión, no sé qué, no sé cuánto. Es un poquito más larga, entonces hay una parte que se ha cortado. La tercera escena que se ha cortado también es cuando están en el avión, que ya van todos juntos, va Maggie, bueno, y el resto de los mercenarios. Hay un momento en el que Maggie le pregunta a Navidad que por qué se llaman The Expendables, los mercenarios, y le dice, pregúntale al jefe. Y básicamente el personaje de Barney Ross le da una pequeña explicación de por qué se llaman los mercenarios. La cuarta escena recortada básicamente es la escena del aeropuerto, cuando se enfrentan contra los Shang y salen allí todos, pues Maggie pegando algunos puñetazos, algunas peleas y tal con algunos de los Shang. Una escena un poquito más extendida. Después también hay otra escena en la que Peaje y César también se les ve pues teniendo allí algunos enfrentamientos con algunos Shang y tal, que es otra parte que también se ha recortado. Y después, curiosamente, el tenista Novak Djokovic rodó una especie de cameo también en la escena del aeropuerto en la que se enfrenta a algunos de los Shanks a raquetazo limpio. Y eso se ha incluido dentro de la parte de escenas falsas o tomas falsas, bloopers, como le queráis llamar, pero yo la voy a dejar por aquí porque es curiosa, pero si habéis visto los shorts que he ido poniendo de las películas de los mercenarios, seguro que ya la habéis visto. Pero bueno, os la dejo por aquí igual. Bueno, y ahora para finalizar el vídeo, pues me he querido sacar de la manga pues una especie como de bonus scene, como hacen algunas películas en Blu-ray, que te ponen escenas bonus o easter eggs o añadidos o algo, y he querido hacer una pequeña selección de algunas de las mejores escenas de la película, básicamente por apariciones de personajes como Chuck Norris, Schwarzenegger, Bruce Willis, los intercambios de las one-liners, algunos chistes, algunas bromas, algunas cositas así, dando alguna pequeña explicación o referencia de dónde sale. O sea que espero que la disfrutéis igual que lo he hecho yo haciendo pues esta última sección del vídeo. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, nada más empezar la película, vemos que Barney y sus hombres tienen que ir a rescatar a alguien que no le vemos la cara porque está encapuchado. Y si nos fijamos en los diferentes vehículos que llevan, en algunos ponen diferentes cosas. Por ejemplo, hay uno que pone Coming Soon, que es lo típico que se pone en los trailers cuando van a anunciar una película, que quiere decir el próximamente. Después hay otro que pone Bad Attitude, mala actitud. Después hay otro que tiene como una especie de viga que sirve de ariete para romper, que lo conduce, me parece que Gunnar, que pone Knock Knock. Y esto es como llamar a la puerta. Pero curiosamente es una referencia también a una escena pequeña de Depredador, en la que en el poblado aquel de la selva, cuando se presenta Schwarzenegger con sus hombres, coge y tira una puerta abajo y dice knock knock, y entonces coge y dispara y se carga a los soldados que están allí. Todo referencias. Pero bueno, la sorpresa vendrá después, cuando le quiten la capucha que está allí de rehén y resulta que es el personaje de Trench, y entonces hay una conversación muy buena porque coge y le dice al personaje de Barney que qué vergüenza y tal, no sé qué, y el Barney le contesta pues sí, y es por la típica rivalidad que siempre ha habido entre ellos, entre Stallone y Schwarzenegger, y que al final sea Sylvester Stallone el que tenga que rescatar a Arnold Schwarzenegger, pues básicamente es como una vergüenza, pero siempre desde el humor. ¡Peaje, levántale! ¿Trench? Joder, qué vergüenza. Sí, lo es. Después, cuando en esta misma escena se quiere ir ya y quiere empezar a pegar tiros, el personaje de Trench le dice a César que necesita un arma, el más grande que haya. Le dice, la tuya. Y le dice, despacito. Dice, porque como le pase algo, dile sayonara baby a tu culo. Una referencia a Terminator 2. Pero curiosamente, en la película de Terminator
2 no dice sayonara baby, eso se puso aquí en español, sino que dice hasta la vista baby. Y aquí en esta película, si la escucháis en versión original, le dice you are terminated o algo así, tú estás terminado. También una referencia a Terminator. Necesito un arma, algo grande. La tuya. Wow. Mi arma se queda justo donde está. Vamos, César, échanos un cable. Si no me la devuelves, dile sayonara baby a tu culo. Ya te gustaría. Después, un poquito más adelante, cuando el tema de la fórmula, como os explicaba antes con la pluma y todo el rollo, pues dicen que tiene una licenciatura en química el personaje de Gunnar, y como ya os expliqué en el vídeo anterior, pues sí, tiene una licenciatura, tiene un máster, no sé qué, y pues va durante la película enseñando varias cositas sobre sus conocimientos sobre química. Además, también se hace una referencia de que era portero o que dejó un trabajo por una chica, y esto es una referencia también a la vida real, que no quiso ser guardaespaldas de la que entonces era su novia, la actriz Grace Jones. Todo eso lo explico en el vídeo de la primera película de Los Mercenarios. Eso no, antes de que Gunnar se convirtiera en una persona químicamente desequilibrada, hizo un máster en ingeniería química. Para ver si realmente tenía cerebro, ¿lo podéis creer? ¿Y qué pasó? Lo dejó para ser un gorila. Quería estar más cerca de una chica que bailaba en la disco. No me puedo creer que pasara de ti. ¿Qué habrías hecho tú? Pasar de ti, claro. Después, en la escena del ataque al poblado aquel que sirve como si fuera una especie de campo de pruebas durante la Guerra Fría, que de golpe empiezan a morir todos los Suns, y vemos la presentación del personaje de Booker, de Chuck Norris, aquí también hay varias referencias a la carrera de Chuck Norris, porque por ejemplo Gunnar le dice te llamaban el lobo solitario, dice sí, lo que pasa es que ya me he retirado, que es una referencia evidentemente a McQuaid, Lobo Solitario, una de sus películas. Qué pequeño es el mundo, Barney. ¿Booker? Me dijeron que habías muerto. Sí, yo también lo oí. ¿Cómo te trata la vida? He estado mejor. Booker. ¿Eres al que llaman el lobo solitario? Me llamaban así, pero ahora me he calmado. Y después pues viene uno de sus famosos memes de Chuck Norris, que además Sylvester Stallone le preguntó a Chuck Norris si podía utilizar algún meme para ponerlo en el guión, y entonces la mujer del propio Chuck Norris fue la que dijo el de la cobra, que una reina cobra o una cobra no sé qué le habían mordido y que después de 5 días de mucho dolor la cobra murió, como diciendo que Chuck Norris no hay quien lo mate. Escuché otro rumor, que te había mordido una cobra real. Sí, así fue. Pero después de 5 días de insufrible dolor, la cobra murió. Otra referencia que tenemos a la vida real de Gunnar con el tema de la química es cuando se quedan encerrados en la cueva, donde han sacado el plutonio y la vuelan y se quedan allí todos, y el personaje de Gunnar dice que la piedra está hecha de no sé qué, de no sé cuánto, y que le dejen un poco de pólvora porque tiene tanta densidad química y para hacer una bomba. Otra referencia a la vida real de Dolph Lundgren. La roca de fosfato tiene una densidad de 1,852 y su punto de fusión 44,2 grados. Chicos, un poco de pólvora. Hacedlo, este tío es ingeniero químico. Hasta me dieron una beca. Evidentemente, en esa misma escena no podía faltar una one-liner ya mítica de Arnold Schwarzenegger, que es el típico volveré, I'll be back. Pero en esta ocasión lo hace cuando derrumba la pared, que entra como una especie de excavadora que recuerda mucho a una de las excavadoras de Desafío Total, y entonces sale de la cabina y dice he vuelto. Un poquito de variación pues de su propia cosecha, que además era verdad, porque justo en ese momento ya había dejado la carrera política y Schwarzenegger volvía al cine. He vuelto. Después tenemos ya la escena del aeropuerto cuando llega Jean Villian con sus hombres y lo están esperando allí, Barney, señor Iglesia y también Trench, cuando empiezan a disparar, que los veremos juntos por fin en una escena de acción, disparando, interactuando entre ellos. Es auténtica, vamos, una locura, una auténtica locura. ¡Atrás, atrás! Después
pues evidentemente tenemos un montón de interactuaciones entre diferentes actores, por ejemplo, cambiándose one-liners entre ellos, que si Schwarzenegger le dice a Chuck Norris que si hará falta Rambo, que si Bruce Willis le dice ya ha vuelto mucho a Arnold Schwarzenegger cuando dice voy a buscar munición que se me ha acabado y volveré, dice tú ya has vuelto mucho, ahora voy yo, y entonces Arnold Schwarzenegger dice en JPKJ, es que esa escena es mítica. Me quedan pocas balas, me voy y vuelvo. Tú ya has vuelto suficiente. Volveré yo. Yippee-ki-yay. ¿Quién será el siguiente, Rambo? Después la escena del Smart entre Trench y el personaje del señor Iglesias, que dice mi zapato es más grande que esto, también es una escena buenísima, los dos ahí a tiro limpio, codo con codo. Es que ¿quién nos iba a decir que los íbamos a ver, aunque fuera brevemente, compartiendo escenas de acción a este trío maravilloso de los acciones? ¡Trench! ¡Sube! Mi zapato es más grande que este coche. ¡Dispárale algo! Después, tras la pelea final entre Villain y Ross, se vuelve a reunir con señor Iglesias, se vuelve a reunir con Trench, se vuelve a reunir con Booker allí en el helicóptero, y de nuevo referencias y intercambio de frases. Bruce Willis le dice a Ross o al personaje de Sylvester Stallone, vale, Van Damme, no sé qué, no sé cuánto, y que le ha cortado la cabeza. Bueno, una flipada de escena también. ¿Has ganado? Eso creo. ¿Dónde está la prueba? ¿Qué cabeza la mía? Bonito toque. Sí, bonito toque. Un poco radical, pero bonito. Y por mucho que odie decir esto, Bam Bam, ahora que tenemos el plutonio bajo control, estamos en paz. Y ya para finalizar, la última escena donde los vemos a los tres acciones de los 80, de los 90 y de los 2000. ¿Por qué no poner de los 2000 también? Sly, Willis, Schwarzenegger, pues diciendo ahí cuatro cositas sobre el avión que le regala el señor Iglesias a Ross, y dice que debería estar en un museo, y dice como nosotros. O sea, ellos siendo conscientes de que son unos viejunos, pero cuántos momentos buenísimos nos han regalado y nos siguen regalando, y podremos seguir disfrutando viendo sus películas aunque se retiren y ya no hagan nada más. Casi me olvido. Como muestra de gratitud, mi violento amigo, os he conseguido algo que os llevará de vuelta a casa. Míralo. ¿Qué? Considéralo un regalo. Esa cosa debería estar en un museo. Como nosotros. Será divertido. Sí, mucho. En fin, y con este homenaje a estos tres grandes y a todos los demás, pues hasta aquí el vídeo de los Mercenarios 2. Ahora queda el de los Mercenarios 3, que también traeré cositas guapas y tal. Pero yo creo que este es el que más me he currado, sobre todo con estos trocitos, estas frases y estas cositas. En fin, si os gusta esta como número 1, que a mí ya sabéis que es la que más me gusta, después la 1, la 3 y la 4. Bueno, la 4, gustarme, la dejamos ahí. Comentarios, dar like, suscribiros, compartir el vídeo. Tenéis un montón de vídeos por aquí por el canal de las películas de Bruce Willis, de Sylvester Stallone, alguno de Schwarzenegger, tengo que hacer más, de todos ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vemos por aquí próximamente. Activad la campanita, que os llegue un nuevo vídeo. Todas esas cosas, ya las sabéis, no hace falta que las repita. Hasta luego, viejuno forever.